Hola, bienvenido todos. Gracias por seguir mi ciclo de arte contemporáneo. Hoy hablamos del arte pop, que tiene que ver con un fenómeno histórico preciso de mediados del siglo XX, que fue la aparición de la sociedad de consumo y de los medios masivos de comunicación. Los primeros movimientos pop surgieron en Inglaterra a fines de la década de 1950 y dentro del ámbito académico. Allí se discutía en torno al impacto que tendrían las nuevas tecnologías en el arte. En Estados Unidos, el pop tuvo su apogeo en la era Kennedy, 1960 a 1964. En Argentina, en esta misma década, se destacó el Instituto Di Tella y su Centro de Artes Visuales, que nucleó y organizó gran parte de los concursos y exposiciones de los artistas pop argentinos. La denominación arte pop, creada en Inglaterra, lo fue para señalar a los artistas que estaban trabajando con las imágenes que producía la nueva sociedad, como las de publicidad, televisión, cine, historietas, entre otras, que eran ajenas hasta ese momento al campo del gran arte. Aquí encontramos uno de los postulados centrales del pop, el cuestionamiento a las categorías jerarquizantes de alta cultura o gran arte en contraposición a la baja cultura o arte popular. Por ejemplo, en las esculturas del artista sueco radicado en Estados Unidos, Oldenburg, apreciamos los modos en que introdujo al campo del gran arte, al que él pertenecía, los objetos de consumo masivo de la nueva sociedad. Vemos sus hamburguesas, los ceniceros con puchos. El artista jugaba con cambios de escala y con la fragmentación del objeto para que el espectador lo complete. Eran representaciones irónicas de objetos cotidianos presentados en su banalidad o como mercancía. Sus obras celebraban el nuevo ambiente civilizado, eran transmisoras de la nueva cultura. Veamos la serie de retratos de personajes populares del estadounidense Andy Warhol. Aquí la serie Marilyn Monroe. La obra es la reproducción del rostro de Marilyn, en serigrafía y con múltiples ejemplares. El artista usó la estética del diseño y comunicación publicitarios, y el hecho de multiplicar y serializar el rostro de Marilyn hace que éste se vuelva algo estereotipado. Entonces no puede evocar su biografía, porque se transforma en un retrato más cercano a lo publicitario y comercial. Vemos otras series. Podemos decir que estas obras también celebraban y afirmaban el nuevo repertorio de imágenes y los modos de comunicar de la nueva sociedad. Pero también podemos atisbar un señalamiento y tal vez un cuestionamiento al hecho de que todo en esta nueva sociedad se estaba mercantilizando. Pasemos a otra obra de Warhol, Las cajas brillo. Esta obra consistió en un conjunto de cajas de jabón para lavar la ropa que el artista compró en el supermercado y presentó como obra dentro de una galería de arte. Recordemos que Warhol ya era un artista reconocido. Ahora bien, ¿por qué estas cajas son obra de arte y no las del supermercado si son exactamente las mismas? Las cajas Warhol no pueden ser apreciadas de manera aislada, por varias razones. Una, porque las cajas no llegan a ser obra por sus condiciones materiales e intrínsecas. Ya vimos que eran las mismas que estaban en el supermercado. Y dos, porque el arte en la contemporaneidad rompió el mandato que imponía que la obra de arte debía ser el resultado del hacer del artista y de manera virtuosa. Todo esto hace que las obras contemporáneas no puedan ser contempladas exclusivamente desde una mirada meramente estética. Entonces, nosotros espectadores, estando frente a las obras, vamos a tener que pensar para tratar de dilucidar las tramas significativas que la obra propone. ¿Qué queremos decir con la expresión trama de significados o también contexto de la obra de arte? Para explicarlo vamos a tomar el ejemplo del ajedrez para enseñarlo.
En primer término, vamos a mostrar el tablero y las piezas. Obviamente, para jugar al ajedrez esto no es suficiente. Debemos también explicar las reglas del juego del ajedrez. Solamente así, comprendiendo las reglas, vamos a poder jugarlo y disfrutarlo. Algo así queremos decir de las cajas de Andy Warhol, porque ellas llegan a ser obra de arte a partir de las lecturas y apreciaciones que nosotros espectadores hagamos de las tramas significativas en las que se inscribe la obra de arte y también las que abre y propone. De alguna manera es como si ellas estuvieran incompletas y nosotros debemos completarlas pensando, ¿no? Tratando de dilucidar los contextos de la obra. Apreciaciones que proponemos a partir de las cajas de Warhol. En primer término, las pensamos dentro del contexto histórico-social absolutamente novedoso en la historia de la sociedad de consumo y de los medios de comunicación masivos. Sabemos que esta obra consistió en que el artista sacó de contexto un objeto del supermercado y lo llevó a la galería de arte. Entendemos que aquí hubo un gesto provocativo al introducir al campo del gran arte un objeto impensable para él, como lo era una caja de jabón. Esto le permitió al artista ridiculizar la idea tradicional de obra como algo original y único, y denunciar, a su vez, la fetichización de esta noción de obra, atrapada en las lógicas del mercado del arte o de los coleccionistas. Debemos recordar que Warhol sostenía que el arte no debía ser para pocos, sino para muchos. Él quería romper la frontera que imponía la tradición aristocrática del arte. De aquí el uso de imágenes y objetos fácilmente reconocibles por todos. Como vemos en su serie de las latas de sopa Campbell, que eran reproducciones de los envases de las sopas que él consumía. Warhol evidenciaba en su obra la nueva realidad que vivía, como los artistas del barroco lo hicieron en su momento, del entorno natural en la pintura de paisajes. Entonces las cajas brillo, como la serie de las sopas, funcionaban como vehículos transmisores de esa nueva cultura urbana y de masas. De aquí el uso de códigos estilísticos de la comunicación publicitaria, como vimos en la serie de los retratos. Debemos señalar también el carácter impersonal de las obras pop. Para esto, pasemos a ver obra de otros artistas y señalar una cuestión histórica. Porque los artistas pop discutían con los artistas de una generación anterior a ellos y hegemónica hasta ese momento. Nos referimos a los pintores expresionistas y abstractos, tendencia activa desde fin de la Segunda Guerra Mundial. Estos artistas buscaban expresar con espontaneidad su mundo interior. Por eso trabajaban la improvisación y lo gestual, con el chorreado directo de la pintura sobre la tela o dejar el rastro de las pinceladas. Por el contrario, el pop no estuvo interesado en proyectar contenidos personales, sino en presentar lo dado en la nueva cultura. Veamos al artista pop, el estadounidense Roy Lichtenstein, en su serie Pinceladas. Aquí el artista parodia la carga emocional y espontánea de la pincelada de los expresionistas, convirtiendo la pincelada en un acto controlado, y trabajó reproduciendo las técnicas del cómic, como en las series en las que usaba figuras procedentes de anuncios comerciales o del cómic. En la obra que vemos, Buen Día, el artista reprodujo al personaje de historieta a mano, replicando la técnica de puntos y colores primarios, o sea, azul, amarillo y rojo, de la impresión del cómic. En estas obras podemos apreciar el carácter impersonal y neutro de las obras pop. Por último, veamos pinturas del argentino Nicolás García Uriburu. El artista pintó parcialmente los objetos representados,
vemos solo el frente de los colectivos o el perfil del museo. Este recurso de fragmentar fue tomado de la comunicación publicitaria, que aplicaba a lo representado intensificaciones estilísticas para hacerlo redundante. Podemos decir entonces que el tratamiento dado a estas pinturas se asemejaba al de la publicidad, por las formas sintéticas, por la claridad, la inteligibilidad y objetividad de las imágenes. Para concluir, vamos a sintetizar las claves que dimos del pop. Primero, que fue un fenómeno histórico preciso de mediados del siglo XX, que tuvo que ver con la aparición de la sociedad de consumo. De ahí que los artistas trabajaron las imágenes y las técnicas y modos de comunicación de esa nueva sociedad. De modo tal, el pop fue transmisor de la nueva cultura, y de aquí que su imagen tuvo las características de ser objetiva, imparcial, neutral. Recordemos también que el pop revalorizó la cultura y el arte popular. Y por último, vimos que los artistas de alguna manera celebraban y afirmaban la nueva cultura, pero también hubo miradas escépticas, como marcamos en la cuestión de la mercantilización. Bueno, nos vemos en mi próximo video. Al que le gustó puede dar un clic, dejar comentarios y suscribirse.